buenas noches. Hola. Bueno, mientras terminan de conectarse, lo último que les di que era variables complejas. Sí, eso vimos algo. Bueno, Variables simples, complejas, bivariadas. bueno, La está bien. Vamos a arrancar clasificación. por ahí y la semana que viene me voy a reservar temas un poco más complejos. No me voy a reservar, voy a hacer hincapié en temas más complejos y aclarar dudas. Ya estamos llegando más o menos al límite de los temas. Ahora lo que hay que hacer es empezar a practicar para ver cómo lo van entendiendo. Bueno, nosotros estamos intentando desarrollar una investigación o desarrollar la materia que nos invita a explicar cómo se haría una investigación por encuestas, y hemos pasado por las primeras etapas de elección del tema, delimitación, formulación del problema, y ahí entre la formulación del problema y la reducción del problema a nivel empírico empezamos a jugar con palabras que son específicas y que se llaman variables, y que son las formas conceptuales que vamos a adoptar nosotros para después encarar el estudio de hacer una medición en el mundo social, en la realidad empírica, en la realidad observable, en la gente. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si yo tengo que hacer una medición vía una encuesta de algo, un objeto de estudio social, eso lo tengo que definir previamente a través de los conceptos, y esa definición viene de todo lo elaborado previamente y se va perfilando muy puntualmente a través de la pregunta de investigación, el objetivo general, los objetivos específicos y la o las hipótesis de trabajo. Todo eso va a ir teniendo cada vez mayor precisión, cada vez va a ser menos ambiguo, cada vez va a ser más claro, más preciso y menos discutible. Es decir, una vez que nosotros adoptamos los objetivos, la pregunta de investigación, las hipótesis, empezamos a hablar en un lenguaje de variables donde ya no nos vamos a poder correr más. Hasta este momento nosotros podemos decidir qué es lo que vamos a medir en la realidad, qué es lo que queremos saber, cómo lo vamos a obtener, qué camino vamos a seguir para producir el conocimiento que nosotros necesitamos. Sofía. Sí, profe, mi pregunta es, eso es lo que está en el libro, ¿no? Lo que, con los conceptos y las definiciones, el orden, la teoría, hipótesis, variables, categoría, dimensión, indicadores, índice, observaciones, digamos, los pasos a seguir, como lo que menciona en el capítulo ese, no, creo que es el 2 o el uno o el 3. Y te diría que no, porque ¿No? no es un capítulo, es todo el libro hasta el capítulo 5 inclusive. Claro, pero lo que usted estaba mencionando recién, el orden, sería así, como estaba diciendo recién usted, la teoría, la hipótesis, la variable, en ese orden, Y digamos. en ese orden, sí. Ah, ahí está, eso era mi pregunta. Y más o menos ese es el orden. Podés alterarlo un poco, se puede alterar de acuerdo a tu experiencia, a lo que querés investigar, si ya lo conocés de antemano, ya lo replicaste alguna vez. O sea, se puede alterar este orden por un montón de razones, pero para Ok. enseñanza, para la primera vez, más o menos ese sería el orden. No digo que sea único ni estricto, pero ya ahí estamos en un terreno donde
cada vez tenemos menos margen de maniobra en la medida que vamos tomando decisiones y las dejamos así. Ok, Y este proceso, digamos, medio que ya nos vamos comprometiendo a hacer cosas y no podemos corrernos demasiado de ese eje. De hecho, cuando nosotros planteamos la pregunta, bueno, yo puedo plantear una pregunta y el objetivo más o menos tiene que estar en sintonía. Si se va mucho, quiere decir que la pregunta y el objetivo no coinciden, bueno, hay algo que tengo que cambiar. Entonces ya ahí ya no tengo tanto margen de maniobra, ahí ya tengo que precisar bien lo que voy a hacer. De todo esto yo tengo ejercicio que le voy a ir dando para que ustedes vayan viendo y resolviendo y vayan poniéndolo en práctica, porque esto en el aire funciona todo, pero cuando hay que hacerlo no es tan sencillo. Entonces le tengo una batería de ejercicios que le voy a ir dando para que ustedes resuelvan y los vamos poniendo en común. Pero bueno, ya estoy prácticamente hablando de los temas más o menos de todo lo que habla este primer cuatrimestre. Lo demás va a ser ejercitar y poner en práctica estas ideas. Por eso me interesaba llegar para este presencial con todos estos conceptos vistos. Entonces para hoy vamos a plantear lo siguiente. Nosotros dijimos que sea como sea, desde la formulación del problema hasta la reducción del problema en el nivel empírico, ese trayecto bisagra entre lo teórico conceptual y lo empírico a medir, está mediado por conceptos variables. Y esas variables son variables porque pueden asumir distintos valores. Y a esos valores les llamamos categorías. Bueno, vamos a hablar de los niveles de medición de esas escalas. Son escalas, ¿no? Los niveles de medición son 4. Nominal, ordinal, intervalar y racional. Nominal, ordinal, intervalar y racional. Quiere decir que yo tengo algún margen de maniobra y otro no me queda otra que hacerlo de una sola forma. En algunos casos no tengo otra alternativa y en otros casos puedo manejarme. ¿Cuáles son las 4 escalas posibles? ¿Qué es una escala nominal? Cuando yo voy a clasificar elementos de la realidad según semejanzas y diferencias, sin jerarquía entre posiciones o categorías. ¿Qué sería un nivel de medición nominal? Por ejemplo, si yo digo color, la variable color, ¿cuáles serían las categorías y por qué sería nominal? ¿Cuáles serían las categorías de la variable color? Verde, amarillo, azul, rojo. Perfecto. Esos son colores. No hay semejanzas y diferencias, pero no hay jerarquía entre categorías. No hay una que sea más importante que otra. Si yo digo la variable provincia o lugar de residencia por provincia de residencia para residentes de Argentina, ¿cuáles serían las categorías? Las distintas provincias, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Los 24 distritos, ¿no? Vos tenés ahí, no hay jerarquía entre categorías. A lo sumo lo podés ordenar en forma alfabética, pero nada más. No tenés jerarquía, semejanzas y diferencias. Si vos tenés que medir religión profesada, Catolicismo, judaísmo, ¿eso? sí. Bueno, claramente todas estas categorías, ninguna es mejor que la otra, ninguna es más importante que la otra. Son diferentes, semejanzas y diferencias. Eso se llama nivel de medición nominal. Cuando a esa definición de semejanzas y diferencias le agregamos jerarquía entre categorías, pasamos al nivel ordinal. ¿Qué es un nivel ordinal? Uno de mejor a peor, de bajo a alto. Por ejemplo, si yo digo
no sé, imagínense organigrama de una empresa. ¿Cuáles serían las categorías de la posición institucional de los empleados? Pensando en el organigrama. Posiciones institucionales o laborales, ¿cuáles serían? Director o CEO, gerente, senior, Sí, señor, supervisor, junior. jefe, depende de la empresa. Todo eso es claro, depende de la empresa, depende del organigrama que tengan. Eso mide semejanza, diferencias y jerarquías. Hay unos que son más importantes que otros. Hay un importante en responsabilidad, importante en salario, lo que sea. Eso es un nivel de medición ordinal. ¿Qué pasa? Esas dos sistemas de categorías o niveles de medición son para medir atributos, son cualitativos, miden atributos. En cambio, después tenemos las cuantitativas, que miden magnitudes y utilizan la escala intervalar o la escala racional. En principio, la diferencia entre una y otra es el cero de la escala. En las escalas intervalares, el cero es un valor más, como cualquier otro. Y en las escalas racionales, el cero es absoluto o ausencia de lo que estoy midiendo. Por ejemplo, si yo digo la variable edad de una persona y digo la edad histórica, ¿cuáles serían posibles categorías y qué niveles de medición utilizaría en cada uno de ellos? Bueno, uno sería poner desde 0 hasta X cantidad de años que yo decía. 0, 1, 2, 3, así hasta, no sé, 99, 100, no sé cuál será la expectativa de vida como para tener un parámetro. Otra podría ser agruparlos por rango de edad, creo que habíamos dado como opción, de 0 a tanto, de tanto a tanto. Y no se me ocurre otra ahora, pero... Dale, está bien. ¿Y la edad histórica? La edad histórica no de las personas, de la humanidad. Perdón, con edad histórica se refiere a... perdón si es una burrada, pero edad media, edad moderna, edad antigua, ¿así? ¿Medirlo? Eso sería utilizar un nivel de medición... ¿Qué nivel de medición sería? Antigua, Estaba media. pensando justamente lo mismo que dijo Sebastián. Me quedé pensando si era eso o no lo que estaba mencionando usted, profe. ¿Y qué pensaste? Es lo mismo nominal. que Sebastián. Es ¿No que sería si era nominal? antes de Cristo, moderno y más. Bueno, primero, estamos usando un nivel de medición cualitativo, no mide una magnitud, sino un atributo, edad media, antigua, moderna, contemporánea, y sería nominal, porque son nombres que le ponemos a las cosas o a una parte de la realidad sin que implique jerarquía. A lo sumo hay un ordenamiento cronológico, pero no hay jerarquía, no es una mejor que la otra. Por un lado, ese sería un punto. El otro punto es que yo puedo pensar, si estamos en el 2023, quiere decir que pasaron 2023 años del año 0. Y ese 0 es absoluto o relativo. Relativo. Intervalar o racional. Intervalar, Intervalar. ¿Y por qué es intervalar? porque es un valor más aparte del año 1. Y del menos 1, y del más 35, y del menos 150. Es un número que se combina en decir, esto es el año 0. A partir de acá empiezan los años calendarios. El
calendario gregoriano, que es el que utilizamos nosotros. Entonces quiere decir que ese 0 no implica ausencia de un año. Implica un valor más en la escala. ¿Se les ocurre alguna otra escala cuyo 0 sea una convención que no mida ausencia del atributo que queremos medir? ¿Temperatura puede ser? Tal cual. La temperatura es un valor más dentro de otros tantos. La temperatura 0 es un valor más, como el -1, con el +1, con el +5, con lo que sea. Y eso es convenir, por alguna circunstancia histórica, que a eso se le va a llamar 0. En cambio, si yo digo cantidad de materias aprobadas, y vos empezaste el terciario este año, y estás cursando todas las materias y no aprobaste ninguna, 0 es ausencia de lo que estoy midiendo. Es un absoluto del 0. Eso para lo que sería niveles de medición y escalas a utilizar. No sé si quedó claro, quedó alguna pregunta por acá. Habían hablado de millones de años. Jenny Salazar, en millones de años. ¿Dónde está Jenny Salazar? Acá, profe. ¿Qué quisiste decir con millones de años? No, pensé que se refería a la edad que el humano tiene sobre la Tierra. Pensé que se refería a eso en realidad. No, yo me refería a cómo nosotros tabulamos la realidad cronológica. Nacho, también me siento como un amigo. No puse los años de la especie humana, pero podría hacerlo. De todas maneras, sea con lo que sea, si nosotros usamos los años calendarios, en algún momento dijimos este 2023, bueno, empezó de algún lado esto. Y a eso le vamos a llamar 0. Sí. Eso es lo que quise decir, ¿no? Yo lo que me gustaría preguntarle es cómo se llamaba, porque nos dijo que nominal y nivel ordinal era Ordinal. el atributo. Intervalar y racional, ¿qué era? Intervalar, irracional, racional es cuantitativo, 2 cual y 2 cuanti. 2 miden atributos, 2 miden magnitudes. Quiere decir que nosotros vamos a clasificar el mundo, la realidad, las personas, las cosas, lo que se nos ocurra, conforme a 4 posibilidades de escalas. O por semejanzas y diferencias, o por jerarquía entre categorías, o en cantidades, magnitudes. Eso es una decisión, hasta a veces podemos y a veces no nos queda otra. Por ejemplo, si yo quiero medir altura de personas, ¿qué escala voy a utilizar? ¿De qué naturaleza es esa variable? Es cuantitativa y es intervalar. Bueno, es cuantitativa, es una magnitud. ¿Es intervalar? ¿Es intervalar? ¿El 0 que indica? Y 1,70 no es lo mismo que 1,71. El 0. No, pero el 0 indica ausencia de altura. 0 es 0, 0 altura. No tiene altura. Es ausencia. También podría ser ordinal, ¿Por qué? porque puedo poner alto, bajo, mediano. Perfecto, perfecto. Vos decidís utilizar una escala ordinal, alto, medio, bajo. ¿Podés hacerlo? Sí. ¿Qué problema se te va a presentar? Tenés que definir qué es alto, qué es bajo antes. Tenés que definirlo antes. Igual, las escalas eran nominal, ordinal, intervalar y me está faltando la última. Racional. ¿Cómo eres, perdón? Ahí está escrito en el chat. Ah, gracias. Claramente vas a tener un problema de definición.
Vos decís, bueno, ¿quién es alto, quién es medio y quién es bajo? ¿Quién es la persona que se conectó recién? Gabriel Tamer. ¿Quién es Gabriel Tamer? No sé, profe. Yo tampoco. Y preguntaba No, yo por la última variable, porque no es la racional, sería de 0 a tantos metros. Digamos, si es indispensable que ese 0, digamos, exista para tomarlo como punto de partida, como para medirlo, digamos, siendo 0 la ausencia de altura. El 0 es absoluto. Cuando el 0 es absoluto significa que 0 es 0 altura, no tenés altura. No, claro, uno diría no existiría nada que tenga 0 altura, porque si no, ya el hecho de existir alguna altura tenés. Pero te lo vamos a hacer en algo más sencillo. Cantidad de materias aprobadas. ¿Es posible que tenga 0 materias aprobadas? Sí. No. Sí. ¿Cómo que no? Sí, puede ser. Todavía tenemos 0 materia aprobada acá, este año. Bueno, cantidad de materia aprobada en 2023. 0 significa no aprobaste ninguna materia en 2023. Entre 1 y 3, entre 4 y 6, más de 6. ¿Es posible esa escala? Sí. Sí, y 0 es posible, y aparte 0 es un valor posible, porque inclusive recién empieza el año, no han rendido exámenes, normalmente no tienen ninguna materia aprobada. Claro, pero no sería intervalar porque no podés tener -1. No sería intervalar porque el 0 es absoluto, no es una convención. En cambio vos decís la temperatura 0, hay un lugar en la escala que es 0, pero no es ausencia de temperatura. Es un valor más. Está bien, como nivel del mar, está perfecto. Como la temperatura, nivel del mar. El nivel del mar, perfecto. Es el punto 0 que se conviene, es decir, tantos metros por sobre el nivel del mar. Entonces, si vos vivís en una montaña tantos metros sobre el nivel del mar, el punto 0 es una convención. No es ausencia de altura. Es el punto de partida, el nivel del mar. Pero pueden empezar en el fondo del mar. O donde vos quieras. ¿Sí? ¿Quedó? ¿El concepto? Creo que sí. Profe, ¿y los kilómetros, por ejemplo? Kilómetro 0. Claro. El Congreso, kilómetro 0. Y Eso vos puede decís, ser. yo estoy a 10 kilómetros. Perfecto, estás a 10, estás a 100, estás a 1000 del punto 0. El 0 implica ausencia de lo que se mide. Si quiero medir distancia, la distancia 0 no recorriste nada. Está bien, ahí es racional entonces. Ahí es Claro, racional. la escala es racional. Lo que pasa es que vos el 0 lo ponés donde vos querés. Pero si querés medir distancia, vos decís, bueno, ¿cuánta distancia recorres? Entre 0 y 5 kilómetros, más de 5 a 10, así. Bueno, el 0 es ausencia de distancia. ¿Sí? Sí, sí. Sí. Bueno, una de las cosas que me había quedado pendiente cuando decíamos las categorizaciones, cuando hablamos de categorizar variables, dijimos que eran cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas medían atributos, que las que fuimos viendo ahora con ejemplos, y las cuantitativas miden magnitudes. Y ahí quiero precisar algo sobre las cuantitativas, que son continuas o discretas. Eso lo podemos decidir o no, a veces sí, a veces no. ¿Qué es una escala continua? ¿Qué es una escala discreta? ¿Es con decimales o sin decimales?
Tal cual. Uno podemos fraccionar, la otra no la podemos fraccionar. A veces decidimos no fraccionarla y a veces no la podemos fraccionar. Por ejemplo, si yo digo cantidad de hijos en una familia, ¿qué es? Es discreta. Es discreta. ¿Cuáles serían las categorías posibles? 0, 1, 2, 3, 4, números enteros siempre, no puedo tener 1 y medio. Tal cual. Tal cual. Y si digo promedio de hijos en una población, Ahí sería continua. El sería promedio sí admite fracción decimal, digamos. claro, porque dice, hay familias que tienen 1, otras que tienen 2, Valores otras que tienen intermedios. 4. Y entonces eso da un promedio que puede ser 2,5, 2,8, qué sé yo. Cualquier fracción te puede dar porque no es un atributo de una familia, sino es un atributo de una población. Bueno, ahí hay variables que son susceptibles de fraccionar las escalas y otras que no. A eso le llamamos continuas y discretas. Bueno, naturaleza, función y complejidad. Naturaleza, quali o quanti. De las quanti tenemos escalas continuas o discretas. Los niveles de medición, 2 para los quali y 2 para los quanti. Naturaleza, función de las variables, eso lo vamos a ver más en detalle. Lo voy a preparar para las 2 clases de la semana que viene presenciales. Las funciones que cumplen en una hipótesis. Y la complejidad. Me interesa hacer pie para la clase de hoy en esto de la complejidad. Las variables, según su complejidad, son simples o complejas. ¿Qué es una variable simple? ¿Qué es una variable compleja? Una variable simple, esto no lo dije con ustedes, ¿no? No, profe. Lo nombró, pero no lo especificó. Bueno, una variable simple, como toda variable es un concepto que asume distintos valores, esos valores se llaman categorías, y si es simple, esas categorías se pueden observar directo en la realidad o se resuelven con una pregunta. Las variables simples se pueden captar directamente en la realidad, o a través de una observación o a través de una pregunta. Directamente. ¿Cuáles serían variables simples? Yo digo sexo, edad, nivel educativo, cantidad de materias aprobadas. Esas son todas variables simples. ¿Por qué son variables simples? Porque se pueden captar directamente con una pregunta o con una observación, podría ser. Si yo digo superficie de un terreno, la superficie de un terreno, ¿sería una variable simple o una variable compleja? Bueno, Con una pregunta se puede saber. con una pregunta. Si la persona encuestada sabe la superficie del terreno, si no la sabe, estamos en problema. Si no la sabe, estamos en un problema. La superficie de un terreno, veremos si puede ser simple o compleja. Vamos a ver, ¿qué es una variable? Podría ser compleja porque no es observable la superficie. ¿Ah, no? ¿Y si te paras en la vereda de un terreno baldío, no la Sí, ves la pero- superficie? Pero lo ves, a lo sumo si es un terreno grande es un terreno chico, pero no como medición. ¿Y si lo tenés que medir? Si vos querés saber tu variable superficie del terreno, y yo te pregunto, no le vas a poder preguntar porque los dueños no están porque son terrenos baldíos. ¿Vos cómo lo obtenés?
midiéndolo. ¿Y qué tenés que medir? El frente por el fondo. Base por Bueno, altura. base por altura. Claro. Ah, Tiene que bueno, tener está bien. Dos cosas tenés que ver. Sí. Entonces quiere decir que ya empezamos a ver que para resolver nuestro problema de superficie en terreno no nos alcanza una sola pregunta, salvo, como decía Gastón, que esté el dueño y sepa. Pero si no, vamos a necesitar dos acciones, base y altura. Quiere decir que empezamos a ver que hay conceptos que para poder abordar la realidad tenemos que hacer más cosas que una simple pregunta o una observación. Tenemos que ir un poquito más allá. Entonces, si yo digo, por ejemplo, yo quiero medir hacinamiento. Hacinamiento. ¿Qué es el hacinamiento? Dirían uno. Primero, vamos a definirlo. Hacinamiento. Acopio. Hacinamiento, significado. Vamos a ver. Hacinamiento, acción hacinar o hacinarse. Amontonamiento, acumulación, aglomeración en un mismo lugar de un número de personas o animales que se considera excesivo. Entonces, si el hacinamiento es un amontonamiento o acumulación, nosotros decimos, ¿cómo lo podemos obtener? El hacinamiento de la gente que vive en las viviendas. Por la capacidad, digamos, primero debería de sacar la superficie, que es lo que hablábamos antes, como para entender la cantidad de gente que entra en esa superficie. O Claro. estimar primero cantidad de gente por metro cuadrado y si me supera después por la cantidad de muestras, la cantidad de gente que me da, voy a entender si está sobrepoblado, si vale la expresión o no, es decir, si está el hacinamiento o no. Bueno, metros cuadrados y cantidad de personas, como dice Jenny, porque vos decís, viven 10 personas, vos decís, viven todos amontonados, no, pará que tienen una casa infernal, tienen 10 habitaciones, grandes, bla, bla, bla. Entonces ahí no hay hacinamiento, pero si viven 10 personas en una casa chiquita, y vos decís, sí, ahí están hacinados, están amontonados. Bueno, entonces vos de alguna manera vas a convenir algo estandarizado. ¿Cuándo vamos a considerar hacinamiento? Cuando hay más de tantas personas por metro cuadrado. Entonces necesitas sacar la superficie y la cantidad de personas. Tenés que tener dos aspectos a considerar para obtener el hacinamiento. Claramente no lo resolvemos ni con una pregunta ni con una observación. Claro, si yo veo que viven 20 en una casita chiquita, sí, por supuesto que voy a decir están hacinados. Pero en definitiva, yo tengo que saber que necesito dos aspectos a considerar. La superficie de la casa y la cantidad de gente que vive en esa casa. Entonces voy a decir, bueno, ¿cuántos metros cuadrados tiene esta casa? Tantos. ¿Y cuántas personas viven? Tantos. Entonces la relación entre cantidad de personas por metro cuadrado me va a dar si están o no hacinados. Claramente eso no lo saco de una sola observación, no pregunta o mirada. Entonces vemos que para las variables complejas se necesitan dos o más aspectos o indicadores. Dos o más aspectos o indicadores. Y esos indicadores son aspectos observables de la realidad. Yo puedo observar la cantidad de gente que vive en una vivienda y puedo medir la cantidad de metros cuadrados que tiene. Entonces quiere decir que ahí voy a tener que obtener dos indicadores, o en tal caso tres. Base por altura o largo por ancho de la casa, la superficie por un lado y la cantidad de habitantes por el otro. Entonces esa relación me da el hacinamiento. Claramente son mediciones que requieren más procedimientos para hacer. A eso se le llama variables complejas, aquellas cuya medición requiere de dos o más indicadores. Supongamos que yo quiero medir voy a Carhuán. ¿Conocen Carhuán? ¿Hay alguien que no conozca Carhuán? ¿O concesionarias de autos? Sí. Sí que.
Sí, la de las propagandas que Car hacían. One, la que vende Sí. automóviles. Sí, las plantas. Supongamos que ustedes le dicen, bueno, nosotros tenemos que verificar el estado de los automóviles que vende Car One. El estado del automóvil, ¿puede ser una variable? Sí, pero va a depender de un montón de otras variables. entiendo yo. Pará. ¿Puede ser una variable? Sí. Sí. Sí, perfecto Sí. estado, mal estado, regular. Sí. ¿Cuáles serían las categorías de la variable estado de los vehículos? Estado de un vehículo. ¿Cuáles son las categorías posibles? Malo, regular. Buen estado, mal estado. Para mí se necesitan varias, por ejemplo, motor, chapa y pintura. No, pará, que vos muy avanzada, pará un poquito. ¿Y pero cómo sé? Yo primero pregunté las categorías de la variable estado de automóvil, estado de un automóvil o estado de los automóviles. ¿Y qué lo define? Variable estado de los automóviles. Muy malo, Claro. bueno, muy bueno, regular. Está bien, pero ¿qué me lo define eso? El No, estado bueno, de... pero pará que no llegué a eso, Yo les dije, ¿tenemos la variable? Sí. ¿Sobre qué se va a medir? ¿Sobre personas? No, sobre cosas, sobre vehículos. Perfecto. ¿Cuáles son las categorías? Como dijo Gastón, muy bueno, regular, malo, muy malo. Pésimo, excelente, si quiero poner más categorías. Estropeado. Bueno, ya ahí se complica, porque ya me cambia el eje de semántico. No, pero Estropeado. estropeado no entraría en No una entra. No va. De excelente a muy malo o pésimo. Bueno, perfecto. Los autos van a caer en alguna de esas categorías. Claramente, tengo 5 categorías donde todos los autos van a entrar en alguna de esas categorías. Soy exhaustivo. La pregunta que sigue es, ¿con qué indicadores lo voy a medir? ¿Qué es lo que María de los Ángeles está diciendo? Está golpeando a los cascotazos, está en la ventana, que quiere poner indicadores. Y la pregunta sería, ¿cuáles son los indicadores con los cuales vamos a medir estado de los automóviles? Y primero Sí, la es cantidad igual. de años, podemos poner cantidad de años. Modelo, año. No. Kilómetros. Motor, Bueno, ahí me gusta un poco más. kilometraje, Bueno, vamos a ver. kilometraje del Vayamos auto. con los más visibles, claramente, indicadores del estado. Chapa, pintura, estado de neumático. Chapa, pintura, neumático, tapizado, motor, Llantas. Automático, llantas. sí es. aspecto de administrativo, papeles, multas, boletas, dirección, todo eso son indicadores que me indican partecita del estado general de un vehículo. Ahora vayamos al caso que dijeron los kilómetros. Los kilómetros se supone que me indican algo del estado, pero es un poco más abstracto, porque el kilometraje en sí no me indica el estado del vehículo, me indica cuánto recorrió, y nosotros presuponemos que los kilómetros suponen más o menos desgaste, pero ya no es tan directo como el estado del tapizado, por ejemplo. Después aparecen otros indicadores, como por ejemplo, no sé qué dijeron, que dije, vamos a ir por los más claros y vamos a dejar los últimos para después. Uno es el kilometraje. ¿Qué más dijeron? El año. El año También podría ser, El año porque hay veces que uno... del estado. No, porque hay veces que uno puede tener un auto parado y no tiene un desgaste. Voy a decir, este es 2020, No, el está otro nuevo. 2018. Bueno, uno es más viejo que el otro, pero no quiere decir que si el estado es lo que queremos medir, en principio no sería un indicador muy válido para lo que nosotros queremos. Es más discutible. ¿Y la multa cómo jugaría, profe? Perdón, usted dijo de las multas. ¿Cómo jugarían las multas en el estado del auto? Bueno, uno podría suponer que si querés ver el estado implica
suponer que es algo estrictamente mecánico. Pero vos decís, un auto que está en forma impecable mecánicamente y los papeles son truchos, no existen, ¿forma parte del estado del auto? Y ahí viene una definición conceptual. ¿A qué le vamos a llamar estado del auto? Entonces vos querés incorporar la dimensión administrativa o legal, y no tiene que ver con las partes materiales del auto, tiene que ver con las partes, digamos, legales. Entonces es un poquito más discutible. Tenés que decidir si en tu teoría el estado del auto incluye el estado legal, con multas, con los papeles en orden, de propiedad, de registro del automotor, etcétera, etcétera. De los números, la fabricación, el número de chasis, toda esa cuestión legal. Bueno, hay que decidir si eso forma parte del estado del vehículo. Gracias. Más discutible también, ¿no? No es tan evidente para la idea que nosotros tenemos de estado del vehículo. ¿Qué otro indicador había aparecido así medio poco no tan directo? ¿Puede ser el estado del motor? Yo no sé nada de autos, pero me parece un indicador Y creo que lo habían dicho, el estado del motor es claramente un indicador del estado del auto. ¿Algún otro indicador? El estado de las ruedas. Las ruedas, ya creo que lo habían dicho, las llantas habían dicho, tapizado. ¿Kilómetro? Caja, dirección. Caja de dirección. Y si yo digo, bueno, los kilómetros habían dicho ya, que era... No es muy evidente que el kilometraje sea un buen indicador de estado, porque puede tener pocos kilómetros y está hecho bolsa, y puede tener muchos kilómetros y está perfecto. La puntuación en las pruebas de seguridad, ya que hablábamos de un sentido amplio de estado del auto. ¿La BTV? Bueno, ¿qué sería la mecánica en general, de seguridad? ¿Eso no sería de la marca y del modelo? Y nosotros estamos viendo autos usados, ponele. Está bien, pero ese auto usado no deja de tener una marca y un modelo, por lo cual yo puedo saber cómo fue puntuado desde el punto de vista de seguridad. Tal vez va otro, ¿no? Es saber si el auto es más seguro o menos seguro. Para mí es otra variable ajena al estado, porque vos decís, este es un auto muy seguro según las pruebas estandarizadas y el otro es menos seguro. Pero nosotros tenemos el estado. Y Por eso ejemplo, hay autos que son base o que vienen más o menos equipados. ¿Cómo se dice eso? no Por sería ejemplo, el estado, no sería el estado. Porque vos Pero compras un auto se hacen con más aire o menos acondicionado, dirección económicos. hidráulica. ¿Cómo? Se hacen más o menos económicos. No me y indica sí, estado. tiene que ver con el estado. Porque por ahí hay autos, no sé, capaz que digo una burrada, pero no sé, capaz que un Clio del 2009 lo hacían de una forma y en el 2015 para abaratar costos lo empezaron a hacer de otra forma y el estado no es el mismo del auto, no vas a comprar la misma calidad. No, para mí yo no coincido con vos. Porque una cosa es el estado y otra cosa es que vos compres un auto de un modelo más full que otro. Vos ahora vienen más o menos todos iguales, pero antes a uno venía con aire y otro sin aire. Uno venía con dirección hidráulica y otro sin dirección hidráulica. Uno venía con freno a disco en las 4 ruedas y otro en 2 ruedas. Claramente hay uno que es de mejor calidad que el otro, pero no me dice nada del estado. Especificaciones de vehículos. Sí. Claro, yo lo enfoco por ese lado. Vos decís, bueno, vos querés un auto de mejor calidad, andá a la Mercedes-Benz. Ahora, vos tenés un Mercedes-Benz que está hecho pelota y un Renault 12 que está maravillosamente bien, y vos decís, son incomparables, pero en términos de estado, en función de los indicadores que dijimos, mira, la rueda está mejor uno que en otro, la pintura está mejor uno que en otra, el otro está chocado y este no. El otro tira la dirección para un lado y el otro anda derecho. Y sin embargo, claramente desde fábrica uno es mejor que el otro, otra calidad.
Pero como estamos viendo estado del vehículo, entonces ahí habría que ver bien que hay cosas que yo decididamente no coincido y otras que son discutibles. Eso yo no coincido con vos. Por supuesto que todo esto cada uno lo maneja a su manera. Yo le digo mi percepción de cosas que me parecen que no están bien y cosas que son discutibles. Que vos decís, sí, puede ser. El caso que decís vos, Carlos, que dice Sebastián, de estas pruebas que vos decís, es un auto más seguro porque le hacen pruebas en las bancos de prueba, en las pistas de prueba de las automotrices, y vos decís, son autos que son más seguros que otros, frena más rápido, tienen mejor agarre en las curvas. Sí, está bien, es un auto de mejor prestación, pero nosotros estamos viendo el estado del vehículo. Y vos decís, tenés un auto muy seguro, pero están mal las pastillas de freno y no frena. Y el otro, que es más cacharro, pero tiene perfecto estado en las pastillas, frena perfecto. Entonces, si nosotros queremos medir el estado, está mejor uno que el otro. Independientemente más de variable después. ¿Cómo? Si funcionan las luces, si funciona el Claro, airbag, si funciona todo el tablero, claro. bueno, ahí. Claro, vos decís, si este es más tecnológico, tiene airbag, el otro no. Bueno, sí, pero ¿funciona el airbag? No. Bueno, entonces en términos de estado está peor. A eso me refiero. Bueno, entonces ahí estamos jugando. Claro, para eso nos ayuda a tener el marco teórico que define eso, tal cual, como dice Jenny. Es el marco teórico el que define qué entra y qué no entra. Faltan 10 minutos. Es el marco teórico el que define con qué indicadores vamos a medir. ¿Cuáles son los indicadores? Si usted dice, mira, para mí los papeles no van, como decía Sebastián, los papeles no van, eso es otra cuestión. Bueno, perfecto. Desde tu punto de vista, que es tu marco teórico, los papeles van por otro carril, no va por el estado del auto. Eso queda para la parte mecánica. Bueno, listo. Entonces tu medición está basada solamente en rasgos mecánicos, funcionales del auto, demás. Bueno, así uno dice, bueno, ¿qué otras cosas miraría? Y miraría, por ejemplo, uno miraría la bocha de la palanca de cambio. Sí, tal vez está desgastada, yo qué sé, si es manual tal vez no tiene cómo meter los cambios, no tiene bien el dibujo de los cambios, si tal vez para mí en el estado de... Hay bochas de la palanca de cambio que están todas deterioradas, la cuerina o como que está maltratada, que es donde se agarra permanentemente ahí. Bueno, uno dice, eso para mí es un indicio del estado. Un indicador como si fuera un indicio, piénsenlo. Yo veo eso y ya no sé. Si yo digo, por ejemplo, la homogeneidad de la pintura, ¿me indica algo del estado del auto? Sí. A ver, como indicio, sí. Si de repente está todo rayado, tiene golpes, está menos pintado, sabes que por algún motivo todavía lo pintaron y puede servir un indicio de que, nada, algo se le hizo, de que algún problema tuvo. Bueno, yo diría, la pintura no es homogénea, pudo haber sido chocado y repintado. Entonces desconfío. Claro, pero si yo pongo chapa y pintura, estoy diciendo si la chapa no está oxidada, por ejemplo. Bueno, puede ser que esté golpeada, oxidada o esté perfecta, sí, tal cual. La línea del auto, ¿no? Que las puertas cierren bien. Vieron, uno cierra la puerta y no cierra bien, qué sé yo, ese tipo de cosas, la tapa del baúl. Todo eso todos esos son los indicadores o indicios que, como su palabra muestra, el indicador indica algo. El indicador te sirve para indicarte algo. Vos fíjate que cada uno de los indicadores no mide en su totalidad el estado del auto, sino que cada indicador me indica una partecita de todo ese conjunto que se llama estado del automóvil. Profe, sí. Existe y creo que hay como un determinado para poner unas gamas en los autos, en los anuncios cuando uno lo va a vender o cuando lo va a comprar, que no sé quién lo escribió, pero tiene como 4 presentaciones: excelente, bueno, muy bueno y aceptable. Entonces, en excelente pones que el auto y la carrocería, o sea, la carrocería está bien, que no necesita reacondicionamiento y así.
Son 4 tipos de variables que te ponen para poder venderlo en los anuncios, no sé, en Mercado Libre. Bueno, vos cuando publicitas un anuncio, vos decís, para convencer a alguien que me lo quiera comprar, voy a hablar de 4 indicadores. Chapa, pintura, motor y tapizado. Y bueno, eso está perfecto, te digo. ¿Y vos qué vas a hacer? Bueno, entonces lo voy a ver, me decís vos. Y vos, pero no me dijiste nada del motor. Como no entiendo nada, no te pregunto. Y bueno, ahí empezamos a jugar con las teorías, el marco teórico, el conocimiento de dónde miramos. Por ejemplo, si nosotros decimos el motor, bueno, el motor puede ser un indicador, pero ¿cómo lo probamos al motor? ¿Cómo sabemos si el motor está bueno? Y quizás tenemos que medir la emisión de gases. Entonces, para saber el estado del motor, tenemos que medir la emisión de gases. O escuchar el ruido del motor. Entonces ahí entramos a jugar, que de acuerdo a cómo queremos clasificar algo en el mundo, medir algo en la realidad, nosotros necesitamos un cuerpo teórico que nos diga qué mirar de todo eso. Si a vos te dicen, tenés que mirar la rueda de auxilio, y decís, ¿para qué quiero mirar la rueda de auxilio? Vos mirá la rueda de auxilio, te dice el mecánico. Si decís, si está perfecta la rueda de auxilio, el auto está bueno. ¿Ah, sí? Bueno, vos sabrás por qué. Nosotros no sabemos muy bien por qué, pero te puedo decir eso. Con ese indicio, con ese indicador, en el mejor de las performances, eso te da garantía de que el auto va a estar bueno. Bueno, está bien, es un indicador más válido que otro. Bueno, eso los que saben hacen eso. Saben qué indicadores, qué parte tienen que mirar y en qué estado la tienen que encontrar para recomendarte o no comprar el auto. Bueno, cerramos con lo siguiente, ya que se va a cortar. Un indicador, metodológicamente, es una variable simple. Por lo tanto, ¿qué tiene que tener? Una simple pregunta. Se resuelve a través de una pregunta, pero ¿qué tiene que tener? Si es una variable simple. No sé si decir solución, una respuesta que no dependa de otra. No. ¿Qué tienen las variables simples? Categorías observables en la realidad. Categorías. Directamente categorías. Los indicadores tienen categorías. Entonces, ¿qué tienen? Las variables simples, ¿qué hacíamos a las variables simples que pusimos en los ejemplos? ¿Qué le hicimos? Le pusimos categorías. A los indicadores le tenemos que poner categorías. Bueno, para hoy estamos con este indicio, estamos. Vamos a ir avanzando más despacito y vamos a ir consolidando este cuatrimestre a partir de estos temas, con más ejemplos y con ejercicios. Así que les voy a ir pasando eso para que vayan resolviendo y después vamos a ir, ya la semana que viene nos encontramos allá, así que ahí vamos a aclarar más dudas, vamos a hacer más ejemplos en el pizarrón, propuestas de ustedes, dudas de ustedes, aprovechando la presencialidad. Perfecto. Listo, profe, gracias. Bueno, buenas noches, gracias. Chao, hasta Buenas noches. Buenas noches.